Pues bueno, buenas tardes. Primeramente, pues queríamos agradecerles su atención y por darnos la oportunidad de realizar esta entrevista. Nosotros somos estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en psicología y somos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Instituto de Ciencias de la Salud. Y pues bueno, esta entrevista tiene el propósito de conocer más acerca del enfoque del mindfulness empleado pues por un especialista. Este es un proyecto de nuestra asignatura llamada Introducción a los modelos y paradigmas de la psicología. Y pues bueno, nuevamente le agradecemos su participación y igual que por fines académicos, pues la entrevista va a ser grabada. Ok, perfecto. Bueno, me presento muy rápidamente, pues yo soy la psicóloga Cintia Felipe Monroy. También fui estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México. Digo, de Hidalgo aquí en Ixa, ya hace unos añitos, unos 3 añitos que ya me gradué. Y actualmente laboro en algunas ocasiones como terapeuta. No sé las demás. Bueno, ya me presentaste el nombre bueno, ya me dijiste tu nombre, no sé las demás, si me pueden decir, pues, quiénes son. Bueno, yo me presento, soy Itzel Guadalupe Canales Amixclan. Bueno, más que nada, muchas gracias por haber aceptado y pues no sé si le parezca bien que ya podamos empezar con las preguntas. Ah, sí, claro. Adelante, como ustedes ¿Sí? gusten, cómo se organizan. Ok. Bueno, antes, nuestra entrevista tiene una duración de aproximadamente unos 45 minutos. Le vamos ahora sí que a preguntar algunas. Son 25 preguntas en total. Ujú. Y pues, bueno, comenzamos. La primera pregunta sería que si podría contarnos brevemente qué le motivó a interesarse en este enfoque que, bueno, es basado en el mindfulness. Pues a mí me empezó a interesar, creo que estaba en primer semestre de la universidad. Es un enfoque bastante interesante a mi parecer. Actualmente, como estamos rodeados de mucha información, tenemos muchas cosas que hacer, que el tiempo no nos alcanza, no nos detenemos como a pensar en, bueno, ¿qué estoy comiendo en este momento? ¿O qué estoy viendo en este momento? Entonces a mí me gusta mucho ser consciente de mi presente y es algo, es un enfoque bastante profundo cuando se llega a tomar en la práctica más que nada personal. Entonces, eso es lo que me gusta mucho, es muy interesante y también se ha visto que nos ayuda, bueno, si se emplea muy bien el enfoque, se ha visto que nos ayuda mucho a esta parte, pues a reducir el estrés, la ansiedad, depresión, todo eso, ¿no? O sea, clínicamente es un enfoque bastante interesante, bastante funcional, también dependiendo de los casos a los que, pues a los pacientes a los que se les acomoda el enfoque, es bastante, mm, ayuda bastante. Muchas gracias. Bueno, en sí, ¿desde cuándo integra la práctica del mindfulness en su trabajo terapéutico? Pues desde que yo empecé a laborar, que fue como en el 2023, más o menos en marzo de 2023, yo empiezo a trabajar en un anexo para personas con adicción al alcohol, a las drogas. Entonces, poco a poco yo me he metido en la parte terapéutica de, pues, y darle sus terapias a los pacientes y poco a poco ir metiendo ese enfoque. Muchas veces se le conoce como al mindfulness meditar, lo cual está mal empleado porque en realidad no es solamente meditar, pero sí utilizaba la herramienta de meditación pues para estos pacientes con adicciones. Y es que justamente igual es lo que nos platican algunos profes, que está como que muy mal encasillado de que solamente es meditar cuando pues realmente esta práctica no solamente se basa en eso. En, Exactamente. bueno, sí, en sí.
¿qué la llevó a considerar que este enfoque complementaba o transformaba su práctica clínica? Pues como el mindfulness es mucho de estar en el presente, de enfocar la atención en el momento presente, justamente la terapia es estar justo en ese momento de terapia. Entonces, no puedes estar haciendo otra cosa más que estar en tu terapia, aunque sea una hora, 50 minutos, hora y media. Mucho es estar en el presente y mucho también es ayudarle al paciente a decir, por ejemplo, si está utilizando el enfoque cognitivo-conductual, pues es mucho de eh, pensamiento-conducta, relación entre ellos dos. Entonces, mindfulness es también una herramienta en la que sí ayuda al paciente a decir, bueno, a ver, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué tengo que resolver en este momento para que sea funcional para mí y yo pueda cumplir mi meta con la terapia? Entonces, mindfulness es como de sí estar atento, pero es también una herramienta de apoyo en el que se educa, se psicoeduca al paciente a estar atento en ese momento, estar atento a sus pensamientos que quiere cambiar y reestructurar, las emociones y conductas que quiere cambiar o modificar. Es que realmente como que este modelo es muy interesante, no tan solo personalmente es muy difícil mantenerte en el momento presente. Entonces, bueno, yo le quisiera preguntar en sí cómo definiría este concepto de mindfulness, tanto como de perspectiva psicológica y terapéutica. Mm, Ahí sí es un poquito difícil porque básicamente es atención plena. Definirlo es muy complicado porque conlleva muchos conceptos, muchas interpretaciones, muchos significados, entonces creo que yo me quedaría con el estar plenamente consciente en este momento, eh, prestar la atención de lo que uno está haciendo, sintiendo, lo que está ejecutando, lo que no está ejecutando, lo que no está haciendo incluso. Entonces, yo lo dejaría como una práctica consciente de estar aquí ahora en lo que hago o lo que no estoy haciendo. Muchas gracias. Bueno, y otra pregunta. Eh, en sí, como que ahora es como especialista, ¿qué diría que son los principios teóricos que sustentan esta práctica en psicoterapia? Principios teóricos. Mm, También esa es un poco complicada porque como tal, teoría, digo, sí sé que la hay, pero así como teoría que tengamos que estudiar primeramente, yo siento que no. He tomado bastantes cursos de mindfulness y he visto mucho que la teoría en sí es primero estar atento, aprender a enfocarse en lo que se está haciendo en ese momento. Observar también una de las cosas que no podemos hacer o no sabemos hacer es observar. Por ejemplo, normalmente estás en el momento del día, ya terminaste de hacer tu trabajo, tus tareas, lo que tenías que hacer, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Y nos aburrimos y queremos estar haciendo cosas, pero no observamos cómo es ese aburrimiento. O sea, no nos detenemos a observar. Y es algo que pasamos muy en alto muchas cosas. Mm, Otra cosa de las, bueno, que se pudiera considerar teoría es, pues sí es importante en algún momento del día aprender cómo meditar. 5 minutos, 10 minutos tampoco es como de una manera obligatoria. Cada persona medita de la forma en la que se acomoda, acostado, sentado, lavando los trastes, en la cama. Mm, pero así como tal, teoría, es también complicado porque pues mucha práctica. Algo que les puede ayudar mucho, no sé si lo han leído, a John Kabat-Zinn. Él es mucho de mindfulness, de retroalimentación, biorretroalimentación, entrenamiento en la atención, el estrés, todo eso. Mindfulness es un buen autor y tiene mucho material en cuanto a el mindfulness en la práctica. Que mindfulness se practica de muchas maneras, es muy diverso. Bueno, por mi parte, muchas gracias.
Ujú, seguimos con las preguntas de otra compañera. claro. Hola, mi nombre es Sharon, ya habíamos hablado por mensajes de un Mm, poquito y pues ujú. siguiendo con las preguntas, ¿cuál diría usted que es la relación que existe entre el mindfulness y estas terapias de tercera generación, como lo es la terapia de aceptación y compromiso? Pues tiene mucho que ver. De hecho, muchas de ellas salieron de ahí, porque justamente giran en torno al estar presente, al observar, al atender, al sentir, incluso al aceptar. Terapia de aceptación y compromiso es mucho de aceptar, pero justamente tiene mucha relación con la atención plena. Sí, ¿no? Como el estar ahí presente y algo que nos platicaba un profesor y que se me hacía muy interesante era que justamente estar ahí presente, pero sin tener esta cuestión del sesgo de juzgar o juzgar lo que estamos sintiendo. Y bueno, me Exactamente. parece pues muy interesante. Ujú. ¿Podría mencionar en qué estudios usted considera que son fundamentales en la consolidación científica del mindfulness? ¿En qué estudios te refieres a cómo pudiera aplicarse Ah, académicamente o cómo es que no ajá, entendí tu pregunta? como esa consolidación científica, principalmente en el enfoque psicológico. Pues mira, ahorita se habla mucho de estrés, la ansiedad, la depresión, obviamente ya, taquilleras, ¿no? Con mindfulness. Creo que también se han estado haciendo estudios en cuanto a problemas de alimentación. Creo que estaría bastante bien en problemas, o bueno, con personas con trastornos psicóticos, porque digo, en el anexo donde yo trabajé, habían muchas personas que por lo mismo del consumo de sustancias tenían alucinaciones, desarrollaban esquizofrenia, delirios, conductas desorganizadas. Entonces, esas personas están muy desconectadas de la realidad. Y ya es muy difícil para ellas pensar, bueno, qué es real y qué no es real. Entonces, un buen enfoque de estudio sería con personas con psicosis. Oh, Porque justamente ellas están aquí, pero no están aquí al mismo tiempo. oh, Y puede ser un reto, pero creo que sería un campo muy interesante. sí, y justamente en esta parte de diferenciar al mindfulness de lo tipo espiritual, ¿cómo diría que se abre esa apertura para diferenciar? Lo tipo espiritual, mindfulness no se deja llevar por las religiones ni la espiritualidad como tal, o sea, es como algo muy independiente. Mindfulness es simplemente estar, el estar aquí y ahora. Entonces, ya si la persona, supongamos, una persona que es católica, que es cristiana, que es testigo de Jehová, no lo sé, lo complementa, se puede complementar en este aspecto de los principios que esa religión o esa espiritualidad se basa. Porque, por ejemplo, una vez un profesor en línea nos decía, y eso no se nota mucho, pero decía que Dios en los pasajes de la historia de Jesús, de cuando iba a predicar, de cuando estaba con sus discípulos y todo eso, em, hacía mindfulness todo el tiempo porque en ese momento estaba ahí para ellos. Estaba ahí presente para sus principios, para sus valores. Entonces creo que la relación aquí es sí estar presente y si esa espiritualidad conlleva principios, conlleva valores, estar presente para esos valores también. Mm, ok, otra pregunta sería, ¿en qué tipo de terapias o programas usted aplica con mayor frecuencia en mindfulness? Bueno, actualmente, este, tengo un trabajo principal y por ese trabajo no doy como mucha terapia regularmente. Entonces atiendo a poquitos pacientes. Pero, por ejemplo, a un paciente que yo atiendo, él tiene autismo leve junto con, que era hiperactividad.
Entonces a él le cuesta muchísimo recordar las cosas. Hiperactividad con atención. Entonces a él le cuesta muchísimo recordar las cosas. ¿Qué hizo el día de ayer? ¿Qué hizo la semana pasada? Entonces, algo que estamos haciendo es justamente entrenar la atención. Y yo le pongo ejercicios de, bueno, vamos a hacer estos ejercicios de atención, vamos a hacer estos crucigramas, vamos a hacer esta meditación 5 minutos, vamos a hacer esto. El punto es que él esté en ese momento, en el presente, desarrollando la atención. Entonces se complementa mucho también con el enfoque cognitivo-conductual, porque el cognitivo-conductual nota mucho los pensamientos que influyen en las conductas. Entonces, si un paciente tiene eh, una dificultad, no puede cumplir una meta, por ejemplo, que es cenar con una persona porque esta persona tiene pensamientos no funcionales con esta persona, ¿no? Supongamos un ejemplo. El paciente primero tiene que notarle esos pensamientos que le están obstruyendo, que influyen en su conducta. Entonces, el mindfulness sí o sí puede estar en lo cognitivo conductual porque primeramente se tiene que notar qué pensamientos está teniendo, qué emociones están teniendo, qué conductas están llevando a cabo para poder reestructurarlas. Entonces, cognitivo conductual, de una u otra manera, está ahí. Muchas gracias. Y por último, de mi parte, ¿qué beneficios usted observa en en sus pacientes que practican esta atención plena durante su proceso terapéutico? Pues más que nada es que ellos puedan desarrollar la atención. Ellos, yo me he dado cuenta que desarrollan una mejor atención. Tienen ya más herramientas para notar pensamientos que no les están ayudando y las emociones que están desarrollando. Entonces, más que nada sería esta parte de observarse a sí mismos en los pensamientos y las emociones que están sintiendo en el momento. Y bueno, por mi parte, es todo. Le dejo con mi compañera. Muchas gracias. Claro, de que. Bueno, mi nombre es Mariel Otero Alonso y dando continuidad a la entrevista, para usted, ¿cuáles son las principales técnicas o ejercicios que suele utilizar durante su sesión? Cuando llego a utilizar mindfulness, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio de observación, que es observar un objeto, el que sea que se tenga ya a la mano, porque justamente es como el primer paso a introducir al paciente a prestar atención. Entonces, la observación a un objeto es un buen ejercicio para introducirlo al mindfulness. Sí, y complementando un poco lo que nos acaba de decir, aparte de este ejercicio de observación, ¿también hay alguna otra forma de introducir a la práctica de mindfulness a personas que nunca han tenido contacto con la meditación? Pues realmente la meditación, mm, digo, sí se puede hacer para personas que nunca lo han hecho y puede ser 5 minutos, ya sea una meditación guiada. Creo que también el ejercicio que pueda introducir a esta persona que nunca ha practicado meditaciones, em, prestar atención al momento presente. Por ejemplo, una vez un profesor justo me contestó esa pregunta. Yo le decía, y es que, ¿cómo puedo yo meditar? ¿Cómo puedo yo introducirme a esto cuando no lo sé? Y me dice, pues simplemente prestar atención en lo que estás haciendo en ese momento. Por ejemplo, si estás lavando los trastes, solamente lavar los trastes. Y eso es todo. Otro de los ejercicios que pueden hacer es prestar atención a la respiración. Creo que ese también es muy taquillero, pero eso es un ejercicio también de introducción. Prestar atención a la respiración y cómo respiramos. Bueno, ¿y usted en qué considera, en qué tipo de problemáticas cree que el mindfulness tiene mayor eficacia? Tal vez puede ser en ansiedad, depresión o algún tipo de estrés crónico. Definitivamente en estrés. O sea, definitivamente tanto en ansiedad, porque la ansiedad es un tipo de estrés. La depresión es un tipo de estrés. El estrés normal de el día a día también definitivamente es una herramienta
que creo que muy básica para que nosotros podamos, pues, despejar nuestra mente y tengamos más en claro en qué tenemos que hacer para reducir ese estrés. Otra de las problemáticas que pueden ayudar muchísimo es, bueno, en los trastornos en general, pero pensándolo bien, en personas que son deportistas, las que van a competir. Yo practiqué gimnasia artística muchos años, entonces a mí me estresaba mucho las competencias, yo las odiaba. Entonces, para las personas deportistas que compiten, creo que es un enfoque también bastante interesante que les puede ayudar muchísimo a afrontar esa presión, esa carga del competir, de que lo tengo que hacer bien, de que me tiene que salir esto y lo que conlleva. Y bueno, aparte de estos ejemplos que ya nos ha dado con anterioridad, ¿será que podría compartirnos otro ejemplo desde su perspectiva o desde su experiencia de cómo igual ha incorporado pues el mindfulness en alguna sesión terapéutica? Sí, por ejemplo, cuando yo tuve una paciente que tenía problemas para dormir. Fue una sesión bastante rápida, entonces lo único que intentamos fue una sesión igual de meditación guiada para que esta paciente pudiera dormir o controlar el sueño un poquito más rápido. Fue única sesión, ya no la pude volver a ver, pero en esa única sesión eh, se durmió. Se relajó bastante que pues pudo dormir. Entonces, también pudiera ser otro ejemplo. Y bueno, ¿cómo evalúa el progreso del paciente cuando se trabaja desde este enfoque, considerando que no siempre se busca como la eliminación inmediata pues del malestar? Para la evaluación, pues como tal, no se usan test porque mindfulness es un campo muy amplio. También es un poco complicado evaluarlo a ciencia cierta, pero lo que al menos yo veo y que yo puedo notar que es una mejoría es que el paciente dice, ah, pues es que empiezo a sentir esto, no, empiezo a pensar esto, siento esto, hago esto, como que el paciente es más consciente de lo que hace e identifica rápidamente, ah, pensé esto, sentí esto, hice esto, ¿qué pude haber hecho mejor? Entonces, ahí puede ser un ejemplo de mejoría también. Bueno, muchas gracias por su participación. La dejo con mis compañeras para seguir con la continuidad de la entrevista. Claro. Sí, hola, mi nombre es Keri Yamilet Paredes García y bueno, Ujú, continuando con esta entrevista. ¿Qué ujú. gran aceptación cree que tiene actualmente el mindfulness dentro de la comunidad psicológica? Que una aceptación, pues es bastante, considerando que ya hay muchas ramas de terapia, el ACT, DBT, lo que es ay, ¿cómo se llama aceptación y compromiso, em, y otras ramas de el mindfulness. Tan solo cuando John Kabat-Zinn empezó a emplear su entrenamiento de mindfulness para la reducción del estrés, mm, anteriormente pues no era muy conocido, porque justamente mindfulness tiene un enfoque budista, o tenía un enfoque budista en sus orígenes. Entonces como que eso solo em, iba de la mano con lo budista. Pero actualmente hay bastantes cursos de mindfulness, incluso hay maestrías de mindfulness, entonces es un enfoque que sí ha sido muy estudiado desde 1990, los años 90 para acá, y creo que ha sido una aceptación bastante, mm, ¿cómo decirlo? Bastante bien para la población en general, tanto que, pues bueno, como todo en la vida, como todo en avances científicos, la gente por, ¿cómo se le dice? Palabras cotidianas, por utilizarlos como palabras cotidianas, dicen, ah, mindfulness meditación. Y hay muchísimo de eso, pero pues hay una aceptación bastante bien de la población en general. Sí, justamente creo que es lo bueno, como que se van quitando ciertas como ah, perspectivas que la gente va teniendo y pues va a un avance más puntual. Y justamente Ujú. existen a su juicio malinterpretaciones o usos superficiales del mindfulness que distorsionan su propósito terapéutico.
Ay, perdón, no te escuché bien la pregunta, ¿qué decías? Que si existen, a su juicio, malinterpretaciones o usos superficiales del mindfulness que distorsionan su propósito terapéutico. Sí, justamente, o sea, tan solo con el hecho de decir, mindfulness meditación, pues yo medito 5 minutos al día, ¿no? O estuvo un tiempo, me parece, estos videos de que yoga, que meditación guiada, que mindfulness, que está en el momento presente. También suele pasar que justo yo me encontré una persona, ya tiene unos meses, que según que leía mucho, ¿no? En una biblioteca. Yo le decía, no, pues soy psicóloga, me gusta mucho mindfulness y la expresión que esta persona hizo ¿cómo se dice? Despectivo. La expresión despectiva de, el mindfulness es otra cosa fea de esas. Pero es por lo mismo de que quizás esa persona no entendía muy bien de qué se trataba. Y pues bueno, yo no dije nada, dije, bueno, está bien, pero pues sí son cosas que luego personas que solo se quedan con la meditación, el concepto de la meditación, pues no comprenden. Entonces, sí ha habido algunas experiencias de ese tipo. Sí, muchas gracias. No, ¿cree que las universidades o centros de formación psicológica ofrecen suficiente capacitación en mindfulness clínico o no? Pues como es un concepto nuevo y de acuerdo a cómo las universidades están fundadas y están creadas y los planes curriculares de las materias están hechos, pues es muy difícil porque justo a pesar de que ya tiene bastantes años en estudio, no todas las universidades lo meten como en su currículum. Justamente porque así como la terapia cognitivo-conductual, así como el psicoanálisis, así como otros tipos de terapias, es algo que no te forman las universidades. Básicamente tienes que buscar un diplomado de esto o una maestría de eso, si quiere uno serse terapeuta. Entonces, realmente no lo ponen pues en su plan curricular, que no estaría mal una materia sobre ello, porque a final de cuentas es un enfoque más en el que uno puede indagar. Pero así como que lo pongan en sus materias, es muy complicado también porque es mucho estudio, es mucha práctica, son conceptos muy diferentes que cada universidad o que cada país maneja en cuanto a mindfulness y que no todos los docentes o profesionales de psicología están especializados pues en esa rama. Es muy complicado. Sí, creo que es muy interesante y creo que igual es muy necesario. A mí en lo personal se me hace algo muy interesante y creo que sí sería muy bueno que lo integren dentro de las universidades. Y bueno, ¿ha participado en investigaciones o proyectos que integren el mindfulness en contextos clínicos, educativos o comunitarios? No, desafortunadamente no. Sí hubiera querido pues meterme en investigación en ello, nada más para ese tema, pero para ser honesta, a mí la investigación pues no es mi fuerte, no es como que me guste mucho, entonces pues por el momento no me he metido en una investigación de ese tipo. Ok, y siguiendo en esta línea, ¿qué retos enfrenta la comunidad como científica para seguir validando este tipo de intervenciones basadas en como en la atención plana? Pues qué retos. Ahí sí te quedaría mal con la respuesta porque, pues bueno, como no soy como tal científica, no te podría decir qué retos. Tal vez uno que sí creo que es un reto bastante grande es las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, toda la información que ya hay en internet, toda la información pues que está mezclada con lo verídico que con lo falso. Entonces, que hoy en día sí estamos muy llenos de información. eh, y con este desarrollo de la inteligencia artificial va a ser un reto bastante porque tan solo em, he escuchado casos, he visto casos de niños, adolescentes, que están muy pegados en la computadora, en las redes sociales, en el teléfono, que cuando los papás le prohíben o le privan de esa tecnología, es, los niños tienen
tan poca o nula tolerancia a la frustración que no pueden aceptar vivir sin la tecnología. Entonces creo que es uno de los mayores retos, tanto pues en la parte terapéutica, tanto en el estilo de crianza, tanto en la investigación científica. Creo que es uno de los retos más grandes que se ha visto hasta ahora. Bueno, que yo he visto hasta ahora. Y justamente era lo que algunos profesores, como nos comentaban, el mayor reto ahorita es el uso de la tecnología y cómo en todas las edades pues aplica. Y bueno, muchísimas gracias. De mi parte, Ujú. pues la dejo con mis compañeras. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, me presento, yo soy Brisa Gabriela Reséndiz Díaz y bueno, la pregunta que yo le quería hacer era ¿cómo ha transformado el mindfulness su manera personal de entender la salud mental y el bienestar? Ok. Mm, pues ha sido como algo profundo porque, bueno, si bien a mí me gusta mucho el enfoque, me gusta también practicarlo, aunque sea un poco durante mi vida diaria. em, Me he dado cuenta que yo soy como más consciente de dónde estoy, de qué estoy haciendo. Por ejemplo, no me gusta dormir con la luz prendida, no me gusta dormir con un teléfono sonando música. Si estoy en la calle caminando, yo no puedo ir con audífonos porque tengo que estar atenta hacia dónde voy. Si en el caso digo, Dios no lo quiera, me llega a pasar algo en la calle, no sea porque no estaba atenta. Y más que nada en cuanto al bienestar emocional, eso también me ha cambiado mucho porque eh, a mí no me gusta hacer algo que desperdicia mi tiempo o mi esfuerzo o que va a ser muy cansado para mí. Entonces, siempre trato de que eso que voy a hacer, sí lo esté aprovechando en ese momento. Y si no, la verdad es que no quiero gastar como esa energía o ese tiempo que puedo utilizar para hacer otra cosa. Benéfica para mí, más que nada. Y más que nada me ha ayudado mucho a no estresarme por cositas que realmente no vale la pena. Ujú. Sí, justamente esto. Eh, ¿Qué desafíos se encuentra al invitar a sus pacientes a practicar esta atención plena en este mundo tan acelerado y justamente distractor? Pues justamente es eso parte de la información de las redes sociales. Eh, También depende mucho de las creencias y de las ideas que tenga el paciente. Digo, yo sé que en terapia, pues el paciente va porque tiene pues un problema, un detalle, una meta que quiere cumplir. Entonces, no todos los pacientes se prestan para el mindfulness porque justamente como mindfulness es una vida, eh, pues sí, benéfica, saludable, lo más que se pueda, que también es mucho de mantener esa paz mental. Entonces, no muchos se prestan para eso, porque dicen, no, es que yo quiero hacer algo, yo quiero hacer esto, o sea, tengo cosas que hacer y es muy complicado reestructurar, si de por sí es muy complicado para nosotros reestructurar el cómo nos sentimos por una situación que pasó y de lo que pensamos de esa situación, para el paciente también es muy complicado hacerlo porque realmente quiera. Lo va a hacer si el paciente realmente quiere. Y si no quiere, porque está muy enfrascado en aferrarse a ese pensamiento que no le ayuda, pues básicamente que lo vamos a estar obligando, bueno, no obligando, pero pues sí darle como los beneficios o la funcionalidad de por qué lo tiene que hacer. Pero es dependiendo de la persona. Ahora sí que si esa persona quiere llevar una paz mental, una vida saludable y la quiere mantener, pues es practicarlo. Básicamente es practicarlo todos los días y luego nos olvidamos. Entonces, creo que esa parte de la constancia y la disciplina también es un reto para las personas. Claro, en lo personal, creo que justamente a mí es complicado el mantener esta atención por todo el ambiente en el que vivo. Eh, Justamente, ¿qué habilidades considera esenciales en un terapeuta que trabaja desde este enfoque de mindfulness?
pues básicamente que el terapeuta también sea consciente, que el terapeuta también tenga atención plena y no solamente el terapeuta que está especializado en mindfulness, sino cualquier terapeuta, cualquier psicólogo en general que dé terapia. No sé si han visto ese meme del extinguidor que se está incendiando y justamente nos comparan a ellos con nosotros, porque nosotros, si bien somos humanos, nosotros también tenemos que mantener una línea base de, em, ¿cómo decirlo? Pues sí, de salud mental. Ahora sí que los psicólogos también tienen que tener sus psicólogos y un psicólogo que eh, pues está especializado en en esta rama, si está dando mindfulness, el psicólogo también tiene que practicar mindfulness, ya sea observando, meditando, no juzgar de la forma en la que quiera, pero el psicólogo también tiene que, bueno, en mi perspectiva, también tiene que practicar eso que está enseñando, que está psicoeducando. Muchas gracias. Sí. Considero que justamente el juzgar, que es el punto importante en esto, es esencial. ¿Cómo imagina el futuro de mindfulness en la psicología clínica y en la promoción del bienestar? Mm, la verdad es que no lo sé. Para serte honesta, no lo sé, porque así como vamos con la tecnología va a ser muy complicado. Así como vamos con las redes sociales, con la información, con la inteligencia artificial, va a ser muy complicado. Entonces, los seres humanos no podemos vivir sin la tecnología. No podemos vivir sin un teléfono porque ya es nuestra herramienta y si no tienes uno es como bien raro y si te pasa algo es como de, bueno, ¿y ahora cómo me comunico, no? Entonces, mm, si bien no es como que sea malo el futuro, pero creo que es incierto. Para mí es incierto al paso que vamos. Gracias. Sí, Ujú. definitivamente es complicado con la nueva influencia de las tecnologías. Bueno, finalmente, mi pregunta sería, ¿qué consejo nos ofrecería a los psicólogos que desean formarse en este enfoque y aplicarlo de manera ética y efectiva? Pues realmente lo que a mí me ha servido mucho es sí ser consciente y creo que también ser muy resilientes, porque no todos somos conscientes ni siquiera de nuestras acciones, ni siquiera de las consecuencias que traen nuestras acciones. Y muchos de nosotros no sabemos aceptar las situaciones del día a día. Entonces, yo pienso que es muy importante que nosotros tengamos esa disposición de adaptarnos a las situaciones, de aceptar que las cosas no van a ser como nosotros queremos, esperamos, y ser conscientes y incluso también tomar responsabilidad del que lo que yo estoy haciendo afecta a otra persona y tomar responsabilidad por eso, por la consecuencia de mi conducta. Entonces, son, son pilares y son herramientas muy importantes si uno quiere pues, estar en el mindfulness, porque cuanto más consciente se es, y yo me he dado cuenta, cuanto más consciente se es, em, duele más profundo, em, pues eso que nos duele, ¿no? Lastima más y hasta cierto punto también es como más triste, una consecuencia negativa. O el ser consciente todo el tiempo de las situaciones que nos rodean llega a doler un poquito más. Bueno, eso es lo que yo he notado en mí, ¿no? Alguien más puede decir algo diferente. Muchas gracias. De mi parte son todas mis preguntas. Claro, de que no sé si alguien tenga otra pregunta más. Ah, bueno, y también complementando esa última respuesta, sí puede doler un poquito más, pero también está la parte de que se puede disfrutar un poco más. Entonces, debe haber un equilibrio en esas dos partes. Entonces, ahora sí, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, queja, sugerencia. Creo que por nuestra parte como equipo sería todo. Le agradecemos, psicóloga, por su tiempo y disposición para responder nuestras preguntas. Fue un gusto poder conversar con usted. Creo que fue una plática muy enriquecedora.
nosotras como apenas pasantes del segundo semestre de psicología, es como tener un acercamiento más con realmente esta área que es el mindfulness. No sé Sí, si tenga algunas palabras que nos quiera dar o motivación. pues yo le digo, de unas les va a doler, pero si, o sea, al final de cuentas, si a ustedes les gusta, o sea, porque digo, hay quienes estudian psicología porque dicen, pues voy a intentarlo y está bien, pero pues si realmente les gusta, pues sáquenle provecho. Yo sé que actualmente el encontrar un trabajo, y lo digo personalmente, porque el trabajo que yo tengo ahorita, mi principal fuente de ingresos, no es ser psicóloga, es otro trabajo y poco a poco yo estoy tratando de pues buscar pacientes, de que me lleguen, pues ahora sí que trabajo y es muy, muy complicado, básicamente. O sea, no imposible, pero sí es complicado. Entonces, si a ustedes les encanta, aprovechenlo. O sea, para mí la psicología son muchas posibilidades. Es una, es una profesión que está muy devaluada, pero ya la valoran cuando uno se está incendiando, como el extinguidor, ¿no? Entonces, pues ahora sí que échenle ganas. Suena trillado, pero si les gusta, aprovéchenlo. Si quieren meterse más en el tema, háganlo, estudienlo. Algo que yo les recomendaría mucho y que yo no sabía, si quieren meterse por el lado de la terapia, em, busquen diplomados para un acercamiento en la terapia. Lo pueden, de hecho, hacer cuando ya estén en su penúltimo o último semestre y así pueden ir a aprovechar el tiempo en el que se están formando. Buscar cursos también es excelente. Entonces, aprovechen el tiempo que estudian en la universidad porque después le van a tocar los madrazos. Bueno, muchas gracias por sus palabras y por nuestra parte sería todo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Claro, de que